Por favor, pueden informar si me están escuchando y si me pueden ver por el chat. Ok. Estuve revisando los mensajes en la plataforma. Al parecer no hay mayores dudas. Recuerden que cualquier duda que tengan pueden hacerla a través de la plataforma. Y en vista de que no hay mayores preguntas por ese medio, pueden hacerlas también perfectamente por acá, en este momento, ¿no? Si tienen alguna duda. Si pueden hacerlo hablando a través de su chat o escribiendo, como quieran, ¿no? Mientras, si eso llega a ocurrir, voy a hacer unas pequeñas demostraciones del programa a modo de repaso de lo que ya se ha dado en los videos que están en la plataforma, ¿no? Sería la interfaz del programa. Ya me imagino que está familiarizado. Recuerdo que todas las herramientas que voy a utilizar están en este set de herramientas que se consigue acá en View, Toolbars, Large Toolset. Todo lo que voy a hacer ahora va a estar dentro de esta herramienta. También vamos a ver dentro de esta barra de tareas. Vamos a ver entonces hoy algunos pequeños tips de cómo trabajar con copias y de cómo trabajar con grupos y con componentes. ¿Cuál es la diferencia entre esos dos elementos? Bueno, lo primero es entender qué es un volumen dentro de SketchUp, ¿no? Volumen dentro de SketchUp, bueno, es lo mismo que dentro de cualquier regla de geometría. Volumen no es más que una figura geométrica de dimensión superficie. Esto sería una superficie en dos dimensiones, tendría área, pero no tiene volumen. Y esta sería una superficie con volumen. Pero para SketchUp, él sigue siendo de caras. Fíjense que si yo selecciono cualquiera de sus caras, no voy a tener ningún problema con ello, ¿no? Pero eso presenta algunos inconvenientes, ¿no? Y es uno de los grandes problemas que tiene SketchUp, que él tiende a mezclar los volúmenes cuando los creamos eh, eh, coplanares, o sea, que se tocan, ¿no? En algún punto estén unidos. Por ejemplo, si yo quiero que de este volumen, supongamos que sea un pilar o algo por el estilo, y yo quiero que de acá nazca otro volumen. Entonces yo puedo cortar y con la herramienta Press and Pull hacer un nuevo volumen a partir de ese corte. Pero fíjense lo que ocurre. Él lo mantiene unido. ¿Qué pasa si yo quiero separar estas cosas, ¿no? Porque en todo lo que tiene que ver con arquitectura y ingeniería es muy importante poder tener los elementos separados aunque se estén tocando, ¿no? Entonces, con Control Z voy a irme hasta la parte de atrás y fíjense lo que voy a hacer. Voy a utilizar lo que se conoce como grupo. Un grupo no es más que eso. Yo simplemente selecciono todo lo que quiera dentro de mi grupo, teniendo cuidado de no seleccionar nada más, como por ejemplo este caso. Entonces voy a seleccionar esto y con el botón derecho voy a buscar esta opción, Make Group. También está Make Component, que lo vamos a ver en un momento. Make Group no hace más que eso, convierte todo lo que yo haya seleccionado en un grupo. Eso tiene muchas ventajas, ¿no? Primero, me ayuda a trabajar de manera más limpia y más ordenada, sin que todo se mezcle en un solo objeto. Por ejemplo, puedo crear los pisos por separado, las paredes por separado, utilizando este método,
los pilares, las puertas y así con todo. Entonces ya acá ya es mucho más fácil crear volúmenes separados aunque se estén tocando. Entonces yo a partir de un rectángulo voy a crear otro volumen y fíjense la diferencia, ¿no? Ahora este es un volumen y esto es un conjunto de caras, pero puedo convertirlo también en otra agrupación, ¿no? Esas agrupaciones no tienen nombre, no se les coloca nombre, pero se pueden cambiar de capas o mejor aún se pueden convertir en componentes en caso tal de que sean objetos que van a llevar alguna contabilidad, por ejemplo, puertas, ventanas, cualquier cosa que queramos llevar dentro de una contabilidad para que el mismo programa nos pueda hacer esa recopilación de objetos por nombre. Vamos a utilizar make component en vez de make group. En este caso, vamos a seguir con make group. ¿Cómo yo hago para seleccionar todo esto? Ya que si hago la selección rectangular, puede ser que me tome lo de abajo. Puedo hacerlo así o puedo hacer triple clic. Con triple clic, él va a seleccionar todo lo que esté conectado. Fíjense que al hacer triple clic, él seleccionó todo, incluso la cara que está por la parte de abajo que no se ve. Igualmente, make group. Entonces, sin ningún problema, yo puedo separar esto, cosa que no podía hacer antes. Por ejemplo, si esto estuviese como un solo objeto, incluso si yo utilizo la tecla control para crear una nueva división, fíjense que al apretar control se crea una nueva división allí. Aunque tenga esa división, él va a suponer que todo eso es un solo objeto. Y si yo quisiera mover esta parte de acá arriba, fíjense lo que va a ocurrir. Entonces es muy importante las cosas en su categoría. ¿Qué categoría? Bueno, ya va a depender de la disciplina en la que nos estemos moviendo, pero si es arquitectura, por ejemplo, yo prefiero separar las cosas, por ejemplo, piso, por ejemplo, paredes, techos, y así con todo, cada elemento que vaya a tener un material distinto, lo voy agrupando en grupos distintos para no tener mayores problemas a la hora de aplicar materiales, ¿no? Entonces, refiriéndome a los componentes, vamos a ver qué función cumplen. Supongamos que yo tengo acá otro objeto. Puede ser de la forma que yo quiera, ¿no? Simplemente una muestra. Lo que necesito es un volumen acá para convertirlo en un componente. Igualmente, con triple clic, selecciono todo, pero en vez de agruparlo, lo que voy a hacer es crear un componente con esta opción que está justo arriba de Make Group. Se llama Make Component. Y acá sí puedo colocar un nombre, por ejemplo. Entonces le puedo poner el nombre que yo quiera. Puedo poner una descripción concreto, cualquier código allí que queramos ponerle. Aquí puedo poner toda la descripción que yo quiera. Y de resto, lo que acá hay algunas cosas, ¿no?, que puedo añadirles para que él también me las contabilice. Por ejemplo, el precio. En este caso de una columna, bueno, ya habría que saber cuánto, según los cálculos de ingeniería, cuánto cuesta esa columna. O, por ejemplo, si es una puerta o si es una ventana o un vidrio, ustedes pueden colocarle acá un nombre, un precio, y él va a ir sumando eso una vez hagamos la exportación a una tabla, ¿no? Voy a ponerle más información como un tamaño. Incluso podemos ponerle, en caso de que sean piezas que existan componentes como por ejemplo la llave, el pomo de una puerta o
una poseta o X cosa que exista y que nos hayamos descargado o que hayamos modelado nosotros, pero podemos referenciarlo a una página para ver todas sus especificaciones en caso tal de que necesitemos eso, ¿no? Entonces, para terminar de crear el componente, simplemente le doy Create. Y fíjense la diferencia entre esto y esto, ¿no? Esto es un grupo y esto es un componente. A primera vista no hay mayor esto, ¿no? Pero si yo busco acá en Windows, esta opción que se llama Component, acá me va a aparecer el componente que yo acabo de crear, pilar. ¿Y cuál es la gran ventaja de esto? Bueno, que supongan que no es un pilar, sino una puerta. Yo puedo arrastrarla y colocar tantos componentes de eso como necesite el proyecto, ¿no? Entonces, ¿cuál es la otra ventaja de esto? Que si yo edito uno de ellos, todos los demás se van también a actualizar una vez que guarde el programa, ¿no? Si yo a esto le agrego cualquier corte, todos los demás se van a actualizar. Entonces, no hay mayor dificultad con eso. Entonces, para ver de cómo yo contabilizo esto, ¿no? Es acá en Generate Report. Está allí haciendo ok. Entonces acá le puedo colocar un nombre, una fecha de creación, ya la coloco allí, y si quiero colocarle mi nombre o el de la compañía donde esté trabajando, X cosa, y una descripción de este proyecto, ¿no? Entonces al darle Run, él me está contabilizando acá las piezas que tengo colocadas dentro de mi proyecto. Entonces puedo ir también creando otro tipo de tablas para utilizarla luego con Excel o con el mismo AutoCAD, que también tiene estas utilidades de contabilizar objetos, ¿no? Entonces, bueno, espero esto se haya entendido, pues es bastante útil. Y acá puedo simplemente descargarlo como un objeto. Okay. Entonces, esto es cuestión simplemente de hacer algún ejercicio por su cuenta para que prueben si les es de utilidad. Seguro sí les va a ser porque se suele utilizar bastante esto. Entonces, visto esta parte de los grupos y los componentes, voy a pasar a explicar también una característica de Sketchuk, que es la clonación de objetos. Muy útil también y muy necesaria, porque siempre vamos a estar trabajando con ese tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, si tenemos que crear unas 10 columnas, no vamos a dibujar las 10 columnas, simplemente las vamos a dibujar una y simplemente copiarla. Entonces, ¿cómo se hace eso? Obviamente, todo esto tiene que ser hecho con medidas muy precisas, ¿no? Dependiendo del proyecto que estemos haciendo. Entonces, para eso vamos a utilizar unas guías acá para colocar unas cuantas columnas bastante rápido, ¿no? Ya vamos a ver cuál sería ese procedimiento. Supongamos que esa es la medida y los puntos donde tiene que ir cada una de las columnas. Una va acá, la otra va acá, la otra va acá y así con todas, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea? Simplemente dibujar una, que no me está haciendo el snap. Por alguna razón no me está haciendo el snap a los puntos.
Ok, entonces hay un pequeño problema aquí con los snaps, deberían estar activados y no los está tomando. Entonces, bueno, lo voy a hacer un poco así al ojo, pero se entiende de que deben estar en esas intersecciones, ¿no? Lo importante acá no es tanto esa parte, sino cómo clono. Recuerden que este es un repaso de los videos que ya están en la plataforma y esto también está explicado allí. Entonces, simplemente voy a seleccionar un punto desde el cual yo quiero clonar. Fíjense que puedo seleccionar este o cualquier otro punto que el programa me permita. Y con la herramienta mover voy a apretar control y fíjense que se crea una copia. Escojo un eje de transformación, puede ser en Z, puede ser en Y o en X, o también libremente, pero bueno, en este caso vamos a hacerlo en un eje paralelo, ¿no? Entonces, fíjense cuál es la gran ventaja de esto. Supongan que hacia este lado yo voy a colocar más columnas. Lo único que tengo que hacer es presionar asterisco y la cantidad de columnas que quiero. Por ejemplo, 4. Él me va a crear 4 copias adicionales. Por lo tanto, voy a terminar con 5. Entonces, voy a repetirlo en esta dirección. Fíjense lo fácil que fue crear estas copias sin mayor dificultad, ¿no? Todo eso también puede ser hecho utilizando las líneas guía para mayor precisión. Entonces, con este grupo seleccionado, igualmente, escojo un punto de anclaje y con control desplazo, esta vez hacia el eje verde. Si escriben la distancia, fíjense que abajo acá hay una variación, un número que varía, esa es la distancia. Ahí me está diciendo que si lo coloco aquí va a estar en 22,91, yo lo voy a poner en 20. Y ya tenemos mayor precisión. Igualmente, si quiero más columnas hacia aquel lado, le digo simplemente ok, esto debe ser hecho sin cambiar a otra herramienta, porque si para poder hacer la clonación. Entonces le voy a dar a por el número que requiera, ponerle 3 y termino con 4 copias de estas 5 columnas que tenía en un principio. Entonces, esa es la utilidad con la tecla asterisco, ¿no? Funcionaría como multiplicador, pero también puedo utilizar el slash o divisor. Para esto, lo que necesito es una distancia y él me va a hacer una clonación dentro de esa distancia. Por ejemplo, con control, arrastro, le digo qué distancia quiero, yo le voy a poner ahí 30, por ejemplo, y en vez de utilizar asterisco para que me cree en esa misma distancia, que en este caso era 30, tantas copias como requiera, yo quiero que dentro de esta distancia me cree 3 o 4 copias. Entonces, voy a dar slash y 3. Entonces, puedo corroborar. Ahí están los 30. Dentro de esa medida, él me creó esa clonación, ¿no? De objetos. Entonces tengo dos opciones para hacer esto. El asterisco, para hacerlo, para hacer una suma o una adición de distancias, y la tecla de división para rellenar una distancia con tantas copias como yo necesite. Esto también funciona con rotar. Voy a dejar solamente una. Ok. Pero rotar voy a colocar por acá esta línea como una línea guía para que el eje de rotación sea este punto.
este puntico de acá. Entonces, fíjense, con la herramienta rotar, está acá, me coloco acá, igualmente selecciono un punto de anclaje, puede ser este o incluso este, y con control arrastro. Fíjense que allí me está haciendo un duplicado, pero en la rotación, con un ángulo. Ya acá no tengo que darle una división o una multiplicación, sino un ángulo, ¿no? Entonces lo primero que voy a hacer es darle ese ángulo. Por ejemplo, 30 grados. Igualmente, si le digo por una cantidad X, me va a hacer esa división. ¿Qué pasa si quisiera dentro de 360 grados colocar una cantidad? Voy a colocar esto un poco más acá al centro. Ok. Ok. Entonces, igualmente me vengo acá a rotar. Le digo control y le voy a escribir 360. Él va a crear la copia sobre sí mismo y aquí procedo a decirle que lo divida por 6. Y ahí están. Lo único que tendría que revisar es que aquí no haya un doble objeto y de hecho lo había, ¿no? Entonces, con mover me doy cuenta de que allí está el otro objeto. Aquí sería cuestión simplemente de borrar ese objeto adicional que no nos está sirviendo allí de nada. Entonces, fíjense que tanto la multiplicación como la división funciona para clonar en una línea recta o en ángulo, en una rotación. Entonces, espero que se haya entendido esto perfectamente. No hay mayor cosa que ver con esto, ¿no? Si tienen alguna pregunta, alguna duda respecto de esto, pueden hacerlo a través del chat o de la plataforma, como siempre les digo, ¿no? Ok, ¿qué otra cosa podemos ver acá para aprovechar estos minutos que quedan? La herramienta Freehand, por ejemplo, algo que, aunque yo no le veo demasiada utilidad, pero puede servir para hacer, por ejemplo, líneas de nivel, porque luego se puede utilizar para crear terrenos. Pero esta herramienta, de verdad, por lo general, las líneas de nivel, uno se las extrae directamente desde AutoCAD, entonces no hay mayor problema con esta línea, ¿no? Simplemente una línea a mano alzada que nos puede servir de repente para hacer alguna decoración o alguna cosa por el estilo, pero no tiene mayor uso. Okay. Hay otra forma de utilizar el press and pull, funciona también muy parecido al press and pull, pero funciona de la siguiente manera. Con una línea y con un perfil. Ya acá no voy a trabajar con un volumen, sino con un perfil. Entonces lo voy a hacer muy rápidamente acá. Aunque lo esté haciendo así, va a terminar siendo un perfil. Ya verán. Selecciono esto. Luego el inverso. Okay. Ese sería un perfil, por ejemplo. Y la línea puede tener toda la complejidad que queramos, incluso puede ser una línea a mano alzada. Supongamos que este es el perfil de una pared o el contorno de una pared o cualquier cosa que usted, una viga, cualquier cosa, ¿no? ¿Cómo yo utilizo el press and pull para
hacer que se cree una instrucción a lo largo de esta línea, ¿no? Lo primero es que deben estarse tocando en algún punto. Puede ser cualquiera de los puntos de la forma, puede ser este o incluso alguno de los intermedios. Yo lo voy a colocar en este punto de acá. Entonces, no voy a utilizar la herramienta Press and Pull, sino su hermana, que es esta Follow Me, que se utiliza para hacer este tipo de instrucciones. Entonces, fíjense cómo funciona. Simplemente selecciono esa cara y al hacer clic, él sigue ese contorno. Fíjense que quedó bastante limpio. Voy a repetirlo. Simplemente hago un clic y voy arrastrando. Cuando llego a la esquina, y él se convierte todo en un sólido. Entonces imagínense todo el potencial que tiene esta herramienta para crear todo tipo de, por ejemplo, escaleras, contornos de muros, o sea, infinidad de cosas se pueden realizar con esto, ¿no? Pero tiene acá un pequeño problema. ¿Cuál es el problema? Si se fijan, tiene un color gris y no le he colocado ningún material de momento. ¿Por qué ocurre esto? Esto es bastante importante que lo sepan. Fíjense la diferencia entre un objeto creado con Press and Pull y otro que puede salir también de este color, pero en este caso me salió de un gris distinto. ¿Por qué ocurre esto? Por las normales. Las normales no es más que la dirección en la que apunta una cara. Estas caras apuntan hacia la cámara. Estas caras de acá están apuntando hacia el interior del objeto y no tienen sentido que esté así. Por eso aparecen en un color distinto para avisarnos de una manera bastante vaga, porque si no te lo dicen es muy difícil que sepas esto, que las caras están apuntando hacia adentro. ¿Cuál es el inconveniente de esto? Que, por ejemplo, con V-Ray, si le coloco un material, no me va a aparecer renderizado porque los motores de render, ya vamos a ver qué son estos los motores de render en una clase más adelante, entienden que la cara, la dirección de la cara es en donde se coloca el material. Entonces, para voltear estas caras, simplemente voy a seleccionarlas todas con triple clic o con selección rectangular, como prefiera, y voy a buscar la opción Revert Face. Y fíjense que muy fácil, quedó en blanco. Entonces, esto deben tenerlo muy en cuenta a la hora de realizar la actividad que ya deben estar elaborando para entregarla el día lunes. En el calendario debe estar también la fecha de entrega y también la forma en que van a subir esa actividad. Entonces recuerden muy bien, si ven caras grises, estaría hasta cierto punto mal porque no se le va a poder colocar materiales de la manera correcta. Recuerden que el ejercicio del volumen que tienen que crear allí, el volumen que tienen que crear allí debe estar así en blanco para que no tengan ningún inconveniente luego a la hora de colocar los materiales en V-Ray. Ok, entonces eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que les sea de bastante utilidad. Cualquier duda que tengan con respecto a lo que he explicado en esta sección, si posteriormente ven el video y no entienden algo de lo que realicé, simplemente lo escriben por la plataforma de mensajería y yo les estaré contestando a la brevedad posible. Recuerden que yo reviso los mensajes a diario. La próxima sección, en la semana próxima, el día martes, también a esta hora. Y la entrega de la primera actividad ya para evaluación es este siguiente lunes. Recuerden que deben entregar esas dos actividades para poder ser evaluados y poder entregársele su certificado correspondiente. Entonces, sin más que decirles, me despido y que tengan un buen fin de semana.